tardes. La charla la hemos pensado de la siguiente manera. Yo hablaré de la generación de la deuda de los países de la periferia, cómo ha sido. Se podrán ver las semejanzas con lo que está sucediendo ahora a nosotros. Y Omar expondrá el caso europeo y el español más concretamente, y después yo haré una conclusión sobre todo lo que puede significar esto de la deuda. Para empezar, yo voy a empezar hablándoles de dos historias que han sucedido en estos 50, 60 años después de la Segunda Guerra Mundial. Una es una historia de grandes esperanzas y otra es una historia de la infamia. Después de la Segunda Guerra Mundial se produjo un proceso geopolítico bastante interesante, que fue los movimientos de liberación nacional por parte de África y el sudeste asiático. Esto hizo que una gran cantidad de países consiguiesen su independencia. Estos nuevos países que estaban conformando como estados dentro del mundo, llegó a un equilibrio geopolítico que fue expuesto por un economista francés que se llamaba Alfred Saudi. Escribió un artículo que se llamaba Un planeta, tres mundos, donde se refirió por primera vez a este conglomerado de países como países del tercer mundo. Esta denominación de tercer mundo últimamente ha sido bastante degenerada, ¿no? O sea, se hablan de países de tercermundistas como si fuese algo malo. Pero realmente Saudi lo hizo de una forma bastante concreta. Quiso hacer una analogía con la Revolución Francesa. En 1789 había un primer, un segundo y un tercer estado. Y eso es lo que hizo Saudi. Hacer la semejanza para decir que había un primer, un segundo y tercer mundo. Un primer estado comprimía a un tercer estado. Y un primer mundo comprime a un tercer mundo. Es decir, desde sus orígenes, el concepto de tercer mundo, y así fue acaparado por ellos mismos, es un concepto de conciencia de clase. El tercer mundo frente al primer mundo. Estos países, durante la década de los 60 y de los 70, empezaron a organizarse para tener una perspectiva en su mundo geopolítico diferenciada al resto, a la que querían poner desde la primer y el segundo mundo, teniendo en cuenta que el segundo mundo es la URSS, o sea, el comunismo burocrático. Se reunieron en varias conferencias, en Bandung, en Indonesia, en Buenos Aires, en El Cairo, en Belgrado y en La Habana, y constituyeron varios grupos para presionar internacionalmente en el Foro de Naciones Unidas. Crearon el grupo del G77, la UNTAC, que es la Conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Comercio, pero de la perspectiva del desarrollo y el comercio de ellos, y el Movimiento de Países No Alineados, que era un movimiento de países que no aceptaban ni el capitalismo del primer mundo, ni el comunismo absolutista y burocrático del segundo mundo. Estos países empezaron a tener bastante fuerza dentro de las Naciones Unidas porque eran bastante numerosos. El G77 se reunía para votar en la Asamblea General de Naciones Unidas en masa. Y por lo tanto, como en la Asamblea General de Naciones Unidas un país, un voto, llegaban a tener resoluciones que fuesen favorables al tercer mundo. Después vinieron los liderazgos. En la India estaba Nehru, que era el heredero político de Gandhi. En África, Nkrumah, presidente de lo que fue Costa del Oro y después Ghana, que su lucha constante fue siempre una unidad de África para poder enfrentarse al mundo. Nasser estaba en Egipto, que tuvo el horrible pecado de decir que el canal de Suez pertenecía a los egipcios y por eso fue castigado. Tito en Yugoslavia y Castro en Cuba, con su concepción socialista de la realidad. Es decir, llegamos a los años 70, donde un tercer mundo llegaba con sus grandes esperanzas. Ellos creían que podían hacer una realidad alternativa a la que se estaba imponiendo en la bipolaridad, es decir, al capitalismo occidental y al comunismo de la URSS. Hasta aquí la historia de las grandes esperanzas. Ahora la historia del oprobio. En 1973 ocurrió un hecho que podría resultar aislado, y fue la guerra del Yom Kippur. Fue la última guerra que hubo entre Egipto e Israel a nivel de naciones. Esta guerra hizo un equilibrio geopolítico regional. Egipto pudo recuperar la península del Sinaí
y Siria, los Altos del Golán. Pero hubo un tercer actor que tendría que tener una relevancia absoluta, y fue la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. En esta guerra entre Israel y Egipto y los países árabes, se vio claramente cómo tanto los países de Europa Occidental como Estados Unidos apoyaron a Israel. Entonces ellos decidieron tomar su venganza y lo que hicieron es recortar absolutamente la producción de petróleo para incrementar los precios del petróleo. Y como los países occidentales eran muy dependientes de este petróleo, se verían obligados a pagar unas cuotas mucho más por este petróleo. Bien, entramos en este equilibrio. Esto produjo dos grandes causas. Primero, el primer mundo, después de tres décadas de crecimiento, entró en una crisis económica, pero una crisis económica nueva, porque entraron en una estagflación, es decir, un incremento de los precios y un decrecimiento económico. Hasta entonces, Occidente estaba regido por las ideas económicas keynesianas, es decir, fundamentalmente buscar el pleno empleo y corregir los deslices de la economía por medio de la demanda. Si la economía estaba creciendo mucho, ellos utilizaban políticas fiscales y monetarias para reducir la demanda y hacer que decreciese este recalentamiento de la economía. Y lo contrario al revés. Si la economía estaba decreciendo, ellos estimulaban la demanda, inyectando dinero o bajando los impuestos para que creciese el consumo. Lo que pasa es que con este nuevo equilibrio que estaba en la estagflación, las medidas keynesianas no pudieron tomar, no podían solucionarlo, ya que si estimulaban la demanda hacía que creciesen los precios aún más. Y si recortaban la demanda, lo que hacía que hubiese mayor recesión. Por lo tanto, hubo una crisis de la concepción keynesiana como política mundial. Cuando en las estructuras hay crisis, se producen bifurcaciones. Es decir, puede haber nuevas alternativas. Que se tome un u otro camino depende de las ideas que en ese momento estén rigiendo. Y la política neoliberal aprovechó este momento, la crisis del keynesianismo en el año 73 por la estagflación para imponer sus ideales. Primero, lo consiguieron mediante el prestigio. En 1974 se le dio el premio Nobel a Hayek, un británico neoliberal, y en 1976 a Friedman, el norteamericano. Muchos han especulado en que la banca sueca presionó mucho para que se diesen esos premios Nobel. Consiguieron el prestigio. Segundo, el prestigio académico. Los neoliberales consiguieron hacer de su sede la escuela de Chicago, la Universidad de Chicago. Se habla mucho de los Chicago Boys liderados por Friedman. Esta percepción de la economía, esa concepción de la economía que tenían los liberales, se extendió por todo Estados Unidos y por Europa Occidental. Todas las perspectivas de la economía en las facultades están totalmente ocupadas por ellos. ¿Cuál era la búsqueda de la perspectiva neoliberal? Al final es un giro político para reorganizar la acumulación del capital y para volver a tener las fuerzas de las élites económicas. Una vez que habían conseguido el prestigio, gracias a los nobles y el académico, vino el político. Tanto Hayek fue la base para las políticas de Margaret Thatcher y Friedman para de Reagan, primero Nixon y después Reagan. Por lo tanto, se produce en las estructuras una crisis. La crisis es una bifurcación y a la bifurcación fue aprovechado por los liberales para imponer su ideología económica a nivel mundial. Prestigio académico y conseguir que los estados le hagan caso. Una vez conseguido esto, consiguieron lo máximo, que es influir en las instituciones financieras internacionales, es decir, el Fondo Monetario y el Banco Mundial. En 1980 ya las políticas keynesianas fueron abandonadas por estas organizaciones y el consenso de Washington fue el que impuso ya su idealismo. Pues bien, estamos a finales de los años 80. Vemos que el neoliberalismo se hace con la política económica mundial, consecuencia de la crisis del keynesianismo, consecuencia de la crisis del petróleo. Eso es uno de los factores. Segundo factor,
La crisis del petróleo hizo que una gran cantidad de dinero fuese hacia los países árabes. Estos países árabes, teniendo esa liquidez, la decidió poner en los bancos occidentales. Y estos bancos occidentales, teniendo una gran también liquidez, lo que decidieron es prestar a mansalva a los países del tercer mundo. En 1970, los países del tercer mundo, estamos hablando con instituciones privadas, con bancos privados, tenían 36.000 millones de deuda. En 1980, 380.000 millones, es decir, se multiplicó por 10. Y también la ideología del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional incrementando la deuda de los países del tercer mundo. En 1968, el presidente del Banco Mundial era McNamara. Es curioso ver cuál es el currículum de McNamara. Presidente de la Ford, primero. Segundo, secretario de Defensa durante la guerra del Vietnam. Y como lo hizo muy bien, pues le dieron la presidencia del Banco Mundial, supuestamente, originalmente llamado Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, de construcción de la Europa arrasada por la Segunda Guerra Mundial y desarrollo de los países que estaban saliendo en ese momento. McNamara hizo de este banco el Banco Internacional de Destrucción y Subdesarrollo. También aumentó por 10 la deuda de los países que tenían con estas instituciones internacionales financieras, de 8.000 millones a 58.000 millones. Muy bien. Finales de los años 80, ya hemos visto, endeudamiento masivo de los países del tercer mundo. Primero, por los bancos privados, por los petrodólares. Segundo, endeudamiento masivo de los países del tercer mundo por las instituciones internacionales financieras, Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. Y tercero, una ideología neoliberal como política económica mundial. Ya estaban las condiciones perfectas para la tormenta perfecta. Y empieza el golpe de Estado. Al final de los años 70, principios de los 80, hay otros dos factores que tendrían que ser claves. Primero, la caída del precio de las materias primas. Las materias primas eran lo único que podían vender los países del tercer mundo. Y segundo, un incremento impresionante de los tipos de interés de la Reserva Federal, es decir, de los tipos de interés basados en dólares. Todas las deudas que tenían los países del tercer mundo estaban basadas en dólares. Y la política de la Reserva Federal fue pasar del 2% en 1970 a un 8,6% en 1981. Es decir, multiplicar por 4 los tipos de interés. Esto hace que la deuda sea insostenible. Primero, lo que hace es endeudar masivamente a los países del tercer mundo y después le suben los tipos de interés. Consecuencia, en 1982 México dice que no puede pagar su deuda. Después le seguirían Brasil y Argentina. Es la que es conocida como la crisis de la deuda del tercer mundo. Y aquí entra el Fondo Monetario Internacional. México dice que no puede pagar su deuda. Brasil que no puede pagar su deuda. Argentina que no puede pagar su deuda. Ellos en ese momento perdieron una oportunidad histórica. Si se hubiesen unido y decidido no pagar la deuda, las instituciones financieras internacionales y los bancos de Nueva York no podían haber hecho nada sino aceptarlo. Pero lo que hizo el Fondo Monetario Internacional es negociar cada uno de ellos por separado. Y lo que hicieron es reorganizar esa deuda, refinanciarla. Sí, tranquilos, van a poder pagar la deuda a más tiempo y quizás con unos tipos de interés menores. Nosotros refinanciamos la deuda, pero aquí viene el golpe de Estado. Para refinanciar esta deuda, para que sigamos dando dinero, para que puedan seguir pagando la deuda, van a tener que tener unas condiciones, que son las conocidas como los planes de ajuste estructural. Estos planes de ajuste estructural, entre otras cosas, tienen el abandono de las subvenciones y de productos y servicios de primera necesidad, en la reducción drástica de los presupuestos sociales, la apertura total de los mercados, la liberalización de la economía y del control de los movimientos de capitales, una fiscalidad mucho más laxa para las rentas altas y los beneficios del capital, y la privatización masiva de empresas públicas. Yo no sé si a ustedes les suena esto. Por lo tanto, grandes esperanzas a principios de los años 70.
Los países del tercer mundo creían que ellos podían negociar internacionalmente para tener una política económica y social alternativa a la apuesta por el primer mundo y el segundo mundo, es decir, la economía capitalista y la comunista. Entrada del neoliberalismo, entrada de la deuda, planes de ajuste estructural. Los países pierden el control de los sectores estratégicos de desarrollo, pierden el control en su política económica. Y si pierdes el control en tu política económica, pierdes el control en tu política social. Significó el fin del tercer mundo como proyecto político. El tercer mundo solo quería su estado de bienestar, solo querían desarrollarse según sus concesiones y sus culturas. Y eso les fue imposible, fueron derrotados. Nosotros habíamos conseguido un estado del bienestar, habíamos conseguido la educación y la sanidad, y estamos viendo cómo nosotros estamos yendo hacia la misma trampa que ellos fueron. Nos endeudan, y ahora nos quieren poner esos planes de ajuste estructural. No son capaces de llamarlo con el mismo nombre porque la simbología sería demasiado cercana. Lo llaman austeridad, pero ahí estamos. Y ahora, para que sepan lo que está pasando en España y en Europa, ¿y Omar? Hola. ¿Me los... ¿Ah, sí? ¿Vale? Bueno, para afrontar el análisis de la deuda, aquí en el contexto español, me gusta utilizar un sistema que es ir desmontando las mentiras que nos dicen constantemente sobre la deuda. Y la principal mentira es esa que dice que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y por esa razón se ha generado una deuda enorme que ha generado la crisis y por tanto la única solución que queda es apretarnos el cinturón a través de las políticas de recorte de gasto público, de ajuste y de reformas. Bueno, vamos a ver si esto es verdad. Es cierto, esto es cierto que España tiene un enorme problema de sobreendeudamiento. Bueno, según los datos del Banco de España, a finales del 2011, España acumulaba una deuda del 402% del Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto es el valor económico del conjunto de productos y servicios finales que produce la economía española durante un año. Con lo cual, decir que la deuda es el 400% implica decir que para saldarla tendríamos que dedicar lo que se produce en España, todo lo que se produce en España, durante 4 años íntegramente para pagar la deuda que tenemos hoy. Por lo tanto, sí que es cierto que España tiene un problema de sobreendeudamiento. Lo que tampoco se dice demasiado es que ese problema de sobreendeudamiento es un problema general a todas las principales economías mundiales. Os he pasado unos gráficos, en uno de ellos, el otro, el que aparece el gráfico de colores, encima del gráfico de colores hay una tabla con los índices de deuda total, pública y privada, de las principales economías mundiales. Entonces, si os dais cuenta, las primeras es el G7, es decir, Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá. En 2010, la media del G7 de endeudamiento era el 303% del Producto Interior Bruto. En ese año, en el 2010, la deuda de España era el 355% del Producto Interior Bruto. La fuente de este cuadro es el Banco de Pagos Internacionales. Entonces, el problema es global, es sistémico. Así que bueno, pues sí, es cierto, España tiene un problema de sobreendeudamiento y es un problema general, a nivel global. Pero ¿quién ha generado esa deuda? ¿Quién se ha endeudado realmente? Aquí, si queréis, os invito a mirar el cuadro de colorines. De un vistazo aparece la deuda que corresponde a la deuda pública, la deuda de las familias, la deuda de los bancos y la deuda de las empresas.
como veis, el 81% del total de la deuda es de origen privado y solamente el 19% es responsabilidad del Estado y de las administraciones públicas. En España hay un problema de deuda privada. Nunca nos cansaremos de decirlo, porque como parece que nos dicen en los medios de comunicación, aquí el problema es que es el Estado, las administraciones públicas, las comunidades autónomas, las que se han endeudado hasta arriba. No es cierto. La crisis no la ha generado la deuda pública, la ha generado la deuda privada. Pero vamos a profundizar un poquito más sobre esto. Hay un estudio del Fondo Monetario Internacional que cuando me enteré de su existencia lo flipé. Se llama España vulnerabilidades del balance del sector privado y notas técnicas de los riesgos del sector financiero. Bueno, utiliza datos del Banco de España y lo que hace es analizar la deuda privada de las empresas, tanto de las empresas no financieras como de las empresas financieras. Y al final lo que dice es que el 95% de esta deuda, de esa parte del color verde y azul oscuro, la han generado las empresas de más de 250 trabajadores. Si luego nos vamos al Instituto Nacional de Estadística y vemos qué peso tienen estas empresas dentro del tejido económico y industrial de España, vemos que son el 0,15% del total de las empresas de este país. Y es normal, porque España, su tejido productivo realmente lo forjan las pequeñas y medianas empresas. Bueno, pues las pequeñas y medianas empresas en total solamente son responsables del 5% del total de las empresas y van conjuntos, ¿no? Entonces, el 61% del total, prácticamente el 61% del total de la pedazo de deuda que tiene España, lo ha generado el 0,15% de las empresas. Entonces, parece que no es verdad que todos nos hemos endeudado y todos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Parece que quien lo ha hecho es la élite financiera y empresarial. Pero ahora vamos a analizar un poquito más la deuda de las familias. Hay otro informe maravilloso, que es la encuesta financiera de las familias del Banco de España, que en los datos que ofrece para el 2008, 2008 es un año bastante representativo porque es el año en el que empieza la crisis. Pues dice que el 50% de las familias de España tenían algún tipo de deuda. Pero eso quiere decir que el 50% restante no tenía ningún tipo de deuda. Con lo cual no es verdad que todo el mundo se ha endeudado. Se ha endeudado la mitad. Y a esa mitad que no se ha endeudado le están aplicando las políticas de recorte y de ajuste igual. Pero ahora vamos a analizar la parte que se ha endeudado. En otro de los cuadros que os he dado, que hay tantos numeritos, el más grande, solamente nos interesa la parte de arriba, ¿no? Que aparece, es la deuda de las familias, que la divide en percentiles de renta, diferenciando el 10% de familias más pobres, con menos renta, luego aparece el 20% de la familia con mayor renta y va subiendo, ¿no? Y aparece en la parte de la derecha el total de deuda que se distribuye por percentil de renta. Bueno, el dato interesante que aparece aquí es que de las familias más pobres, del percentil de renta más bajo, se endeudaron el 16%, mientras que las más ricas se endeudaron el 65%. Es decir, se endeudaron más las que más dinero tenían, y las que menos dinero tenían se endeudaron menos. Y más interesante que esto todavía es el otro cuadro, que ya lo que hace es, se olvida de los que no se endeudaron y se fija solamente en las familias que se endeudaron, otra vez diferenciando por percentil de renta y esta vez diferenciando en qué han utilizado ese dinero. Y aparece la deuda que fue destinada a la compra de primera vivienda, ¿no? De vivienda habitual. Bien, las familias más pobres dedicaron el 73,4% de su endeudamiento en la compra de la vivienda habitual, mientras que las más ricas dedicaron el 42,25%. Es decir, el 50% de las familias de este país no se han endeudado. Se han endeudado más las más ricas, las que más dinero tienen. Y las más pobres, que son las que menos se han endeudado fundamentalmente
para comprar la vivienda habitual, que es un bien de primera necesidad. Recordemos, en un contexto donde los salarios reales se han mantenido o han disminuido y el precio de la vivienda se ha cuadriplicado por el efecto de la burbuja inmobiliaria. En fin, si es esto vivir por encima de las posibilidades, bueno, pues que venga aquí sé que lo diga. Y hay otro punto todavía más interesante, y es la deuda destinada a la compra de segunda, tercera, cuarta vivienda. Y aquí se ve cómo las familias más ricas, del percentil más rico de renta, dedicaron el 42% de su endeudamiento para ello, básicamente lo mismo que se dedica a la vivienda principal, y la más pobre dedican el 11%. Claro, la compra de segunda, tercera, cuarta vivienda sí que está más vinculado a la especulación inmobiliaria, ¿no? Entonces, realmente son las familias más ricas las que más han endeudado y las que más han participado de los beneficios de la propia burbuja inmobiliaria, porque son las que han tenido capacidad para especular. Y vamos a analizar también un poquito la parte de la deuda pública, ese 19% del total de la deuda. En relación al Producto Interior Bruto, a finales del 2011 la deuda pública suponía el 76% del Producto Interior Bruto. Esta deuda sigue estando hoy en día por debajo de la deuda pública de países como Alemania, Francia, Reino Unido o Estados Unidos, países que tienen una deuda pública que está por encima del 80%. Pero es que además, la deuda pública no puede ser el problema, porque cuando comenzó la crisis, la deuda pública española era de las más bajas de la Unión Europea, era el 36% del Producto Interior Bruto. La deuda pública empezó a crecer a partir de la crisis y todavía está en unos niveles relativamente sostenibles. Y luego hay otro dato sobre la deuda pública que también me parece muy interesante, porque parece que esta deuda pública se ha acumulado por la mala gestión y por lo mucho que han despilfarrado comunidades autónomas y ayuntamientos. Y esto es radicalmente mentira. Una cosa es que haya un problema de gestión de recursos públicos, de despilfarro, de corruptelas y de historias. Pero el 76% del total de la deuda pública ha sido originada por el Estado, por el Gobierno central. El 17% por las comunidades autónomas y el 4,4% por las corporaciones locales. Y luego ya para llegar al 100% hay una pequeña parte de la seguridad social, un 2%. Sí, las comunidades autónomas no han generado el problema de sobreendeudamiento del Estado español. Así que, por tanto, la conclusión es que no es cierto que todos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Quienes más se han endeudado han sido las empresas de más de 250 trabajadores y las grandes fortunas familiares de este país, que son además las que han sacado tajada y las que han sacado beneficios durante todo el periodo de las vacas gordas, de la burbuja financiera hipotecaria de esta misma deuda. ¿Y cómo hemos llegado a esta situación? Bueno, hay un aspecto de la deuda que creo que es interesante tener en la cabeza y que me gustaría transmitiros, y es que el endeudamiento forma parte intrínseca del sistema económico en el que estamos. Es decir, si no hubiera sido por este endeudamiento, esta élite financiera, empresarial, no hubiera conseguido acumular los grandes beneficios que han acumulado y que pretenden seguir acumulando. Así que esto no ha sido un error. Esto forma parte imprescindible del sistema económico. Y para entenderlo, yo creo que es necesario remontarse un poquito a los años 70, cuando empieza creo que como ha explicado Óscar también un poco, empieza a aplicarse el programa de políticas neoliberales poco a poco, ¿no? En unos países más, en otros menos, el programa político neoliberal, que tiene
tres características principales. El primero es la liberalización de capitales, lo que implica que la economía financiera cada vez es más importante y tiene más peso en la economía que la economía real, productiva. Hay un dato muy interesante y es que el valor de los bienes y servicios que se producen en el planeta, los de la economía real, se estima que ascienden a 60 billones de dólares. Perdón. Y se estima, al mismo tiempo, que en los mercados financieros hay una cantidad de 4 a 7 veces mayor, entre 240 y 400 billones de dólares. Es decir, en el mercado financiero hay una cantidad de dinero bestial que no está sustentada en la economía real y que ha sido algo deliberado, algo que se ha generado por una liberalización paulatina, porque porque el mercado financiero genera un margen de beneficio muchísimo más grande que el que pueda generar cualquier negocio basado en la economía real. Y esto lo que hace al final es que muchísimo dinero que podría invertirse en la economía real, que es la que genera bienes y servicios, que cubre las necesidades de las personas y es la que genera empleo, se va al mundo financiero, al mundo especulativo. El segundo punto del programa neoliberal es reducir el poder de acción del Estado en favor del sector privado. ¿Por qué? Por un mantra que repiten hasta la saciedad los economistas neoliberales, y es que el sector privado, los agentes privados de la economía, como dirigen sus acciones en base a la maximización de su beneficio económico, van a saber asignar los recursos de manera mucho más eficiente. No como el Estado, que está lleno de gente corrupta. Y además, pues bueno, pues no tienen este incentivo. Entonces lo que hay que hacer es que el Estado haga lo mínimo, lo imprescindible, y el resto que lo haga el sector público, el sector privado. Es decir, la privatización de todos los servicios públicos, ¿no? Porque va a ser mucho más eficiente. Y además es necesario que haya una política fiscal que no grave a los beneficios del capital, ni a los beneficios empresariales, lo menos posible, porque eso desincentiva la actividad del sector privado, y que además los impuestos siempre que se pueda sean indirectos, como el IVA, porque como se aplica a todo el mundo igual, parece que afecta menos a la economía, ¿no? Claro, no tienen en cuenta que los impuestos indirectos como el IVA son tremendamente regresivos, y si no gravas y no haces pagar más impuestos a quien más gana, pues es lo mismo, es un sistema regresivo y es fundamentalmente injusto. Y el último punto del programa neoliberal es la flexibilidad del mercado laboral. Es decir, que se flexibilice para asegurar el margen de beneficio de las empresas. ¿Por qué? Porque el otro mantra neoliberal es que mientras las empresas consigan beneficios, podrán reinvertir en la economía generando trabajo. Claro, no pensaron que a lo mejor lo que hacían era llevárselo a paraísos fiscales y entonces no se reinvertía nada o se lo gastaban en productos de lujo, pero eso no importa. Lo importante es flexibilizar el mercado laboral. ¿Y eso qué otra consecuencia tiene? Que desaparezcan derechos laborales. Al final, si os dais cuenta, estos tres puntos, la consecuencia que tienen es una transferencia neta de recursos desde la clase trabajadora, desde la población, desde el Estado, desde lo público, a las manos de las élites financieras y capitalistas. Pero claro, si estamos en un sistema basado en el consumo y la población y el Estado, que son quienes gastan, cada vez tienen menos dinero, ¿cómo vamos a hacer que la rueda siga girando? Pues es muy fácil, te gastas lo que todavía no tienes. Te gastas, o sea, te endeudas, ¿no? Y además cada vez te tienes que endeudar más, porque cada vez tienes que gastar más, porque si no los beneficios no son crecientes, que es el otro mantra del sistema capitalista. Bueno, y así llegamos a la Unión Europea. La Unión Europea, a pesar de que recientemente le hayan dado el Nobel de la Paz, se ha construido en base a estos principios, ¿no? En base a la libre circulación de bienes y servicios y capitales. Ese fue
los inicios, con la CECA, la Comunidad Económica Europea, el Euratom, ¿no? La cuestión era hacer un mercado común sin barreras para que los bienes y servicios y los capitales fluyeran libremente. En Maastricht, en el 92, se crea el Banco Central Europeo y se establece que su objetivo fundamental sea mantener la inflación, mantener baja la inflación, que sea estable. No es generar empleo, no es que aumente el bienestar de la población, no, es simplemente la inflación. Muy bien, ¿a quién le interesa sobre todo que la inflación se mantenga baja? Pues a quien tiene mucho dinero y a las entidades financieras, porque su activo es el dinero y si sube la inflación, el valor de su activo baja. Con Maastricht también se ponen los límites a la intervención del Estado, el 3% del Producto Interior Bruto con respecto al déficit y el 60% del Producto Interior Bruto con respecto a la deuda. ¿Por qué? Porque han hecho unos estudios y dicen que si superan estos límites también afectan a la inflación, y la inflación es lo más sagrado que existe en la economía neoliberal. Y ya de paso ponemos un límite a la acción del Estado en la economía, porque solamente se puede conseguir recursos hasta ese límite. Porque claro, otra de las vías que tiene el Estado para conseguir recursos es la política fiscal. Pero desde la Comisión Europea, desde las instituciones europeas, siempre se han mandado señales diciendo que el crecimiento, si se activa, es bajando los impuestos y en ningún caso hay que gravar a los rendimientos del capital. Y por supuesto, si hay que poner impuestos que sean indirectos y que se aumente el IVA. Además, se da el monopolio de financiación de los estados a la banca privada, a la cual el Banco Central Europeo le da dinero al 1% y se lo presta a los estados a un interés superior. Y ya con eso tiene el negocio redondo. Y además, uno de los puntos fundamentales que más uno de los factores que ha promovido la burbuja inmobiliaria y financiera en los países periféricos de Europa es que, como los países que han conformado la Unión Europea son países asimétricos y no se ha generado una política de redistribución verdadera, ¿no?, que realmente cumpla esa función, unos han ganado a costa de otros. Es decir, en el momento que se quita el tipo de cambio de las monedas nacionales, se quitan todas las barreras al capital, aparece la moneda común, bueno, pues con esas asimetrías los países del centro de Europa empiezan a acumular unos excedentes a costa de que los países de la periferia empiezan a acumular déficits crónicos de recursos. Pero claro, los países del centro de Europa tienen este exceso de recursos, lo tienen que colocar en algún lado. Y qué mejor que colocarlo en los países de la periferia europea que están en procesos de burbujas especulativas y además, como ya tenemos el euro, todos tenemos la misma moneda, pues si estamos en el mercado común, pues genial, el negocio redondo. Y entonces llegamos a España. La burbuja especulativa, el hecho de que se haya generado este endeudamiento masivo por parte de las entidades financieras y las grandes empresas, se debe a diferentes factores. Yo lo tengo así esquematizado. Por un lado está la reforma del suelo del 98, ¿vale?, que favoreció la especulación inmobiliaria porque vinculó el precio, el valor de las viviendas a su valor futuro, a las expectativas crecientes de su valor en el mercado. Y esto lleva, pues, desde cualquiera lo entiende, ¿no? Es muy fácil. Si tú esperas que esto va a subir y todo el mundo piensa que esto va a subir y todo el mundo hace que esto vaya a subir, al final es una espiral creciente, inflacionista, que hace que el precio de la vivienda se dispare. Pero para que esto se mantuviera era necesario otro factor, y es que los bancos dieran crédito. Porque si de repente el precio de la vivienda
con los salarios que había, implicaba que las hipotecas tuvieran que ser a 20, 30, 40 años, era necesario que alguien diera ese dinero, que diera ese crédito. Y ese crédito lo dieron los bancos, tanto a familias como a promotoras, como a inmobiliarias, como a empresas del sector de la construcción y a empresas que no se dedicaban al sector de la construcción. Pero además, para que esto fuera posible, era necesario que alguien diera el dinero a los bancos en España, porque simplemente con el ahorro y los depósitos de los españoles no era posible mantener durante tanto tiempo esta burbuja. Y eso fue gracias a ese dinero que vino de las empresas y de los bancos del centro de Europa, que invirtieron ese dinero en los bancos, obteniendo también una rentabilidad a cambio de eso. Y por supuesto, fue gracias a la desregulación financiera, que mediante una ingeniería financiera tremenda, que con la titularización, ya que si el Estado te da una hipoteca, pero luego esa hipoteca la divide en trocitos y en títulos que va colocando en otros bancos. Y estos a su vez hacen lo mismo, cogen esos títulos y los hacen un paquete y lo venden a no sé quién. Parece que no hay riesgo, parece que se dispersa el riesgo, pero el riesgo estaba ahí, porque al final ese crédito tiene una base real, que es alguien que en un momento dado lo tiene que pagar. ¿Lo va a poder pagar o no? Se olvidan completamente de la base real de la economía. Y así llegamos. Y eso es lo que pasó. Llegamos a un momento donde la burbuja financiera inmobiliaria era muy grande. Y todas las burbujas en algún momento u otro se tienen que pinchar. ¿Y cuándo pinchó? Bueno, pues en el 2007, con la crisis crediticia en Estados Unidos, cuando quiebra Lehman Brothers, que parece que en ese momento todos los bancos del mundo se dan cuenta que estaban haciendo todo la misma mierda, que estaban todos con activos tóxicos que realmente no tenían una base real, que porque habían dado créditos a personas o a empresas que no era tan seguro que lo fueran a devolver, que además el riesgo se había dispersado por todos lados con la titularización de los créditos. Entonces se asustan y dejan de prestarse dinero unos a otros. Y entonces ya no tienen dinero para poder seguir dando la rueda. Dejan de dar crédito. Dejan de dar crédito a las empresas, dejan de dar crédito a las familias. Y entonces, aquí en España, eso es lo que les afectó, la paralización del mercado interbancario. En el momento que ya no dan dinero a las familias para que compren la hipoteca a la promotora y no siguen refinanciando la deuda a la promotora y a la inmobiliaria, para en seco un sector de la economía fundamental, que era uno de sus pilares, que es la construcción, y se va mogollón de gente a la calle. Pero es que además tampoco dan créditos a las pymes. Y eso empieza pues ahora una espiral, pero en vez de hacia arriba, hacia abajo. Y bueno, el resto de la historia ya nos lo sabemos, ¿no? Más paro, no hay crédito, está todo parado. Y los bancos se quedan con un montón de activos en sus balances a unos precios sobrevalorados que nadie les va a pagar, porque además la tendencia es que la gente no tenga dinero, no tenga trabajo y estemos cada vez peor. ¿Y qué pasa con el Estado? Bueno, pues con el Estado teníamos una deuda pública baja, pero al entrar en crisis, evidentemente, sin que el Estado haga nada, porque no hace nada, simplemente bajan las recaudaciones porque si la gente está en el paro paga menos IRPF y tienen menores cotizaciones. Y por otro lado suben los gastos porque aumentan las necesidades de pagar subvenciones por el desempleo y entonces aumenta el déficit sin hacer nada. Y pasamos, bueno, pues eso, en 2009 a tener un déficit del 11% del Producto Interior Bruto, cuando hacía pocos años antes habíamos tenido un superávit. Es decir, que la deuda pública aumenta por la crisis que han generado los bancos y las grandes empresas, que son además las que han generado esa gran
deuda y la que han sacado tajada de ello. ¿Y qué hace el Estado ante esta situación? O sea, se endeuda, la deuda pública aumenta únicamente por los efectos automáticos de la crisis. Pues no aumenta solamente por eso. Porque el Estado lo que hace con los bancos no es decirles hasta aquí hemos llegado o aplicarles una regulación más exigente, lo que hace es acudir en su ayuda. Les da dinero a través de diferentes instrumentos. Pero ese dinero, ¿de dónde sale? Porque si ya estaban con un déficit muy grande y cada vez la deuda aumentaba más, pues lo que hacen es endeudarse para conseguir dinero. Aumentan su propia deuda para dársela a los bancos y que cubran la deuda privada que ellos tienen. Hay uno de los gráficos que os he dado, que son unos de colores, unos de barras, así como estos que hay aquí. Están sacados de un estudio, el informe sobre la legitimidad de la deuda pública de la Administración Central del Estado, de Agustín Turriel. Lo que hace es comparar el déficit, que es la barrita pequeña, el déficit financiero azul, lo compara con la deuda en los años 2008, 2009 y 2010. Y se ve cómo la deuda supera ese déficit, ¿no? Es la parte roja. Y esa parte roja coincide con los fondos que deriva el Estado, que dedica a ayudar a los bancos. Es decir, en el momento que dedicas dinero no a cubrir un déficit porque necesitas cubrir tu funcionamiento, la sanidad, la educación. No. Eso te estás endeudando para algo más. Lo estás endeudando para darle dinero a los bancos. Esa deuda, según Turriel, ya simplemente por ese hecho es una deuda ilegítima. Bueno, en junio de 2012 el Estado había dado 215.000 millones de euros para ayudar a la banca. Eso implica que dedicó más de un 20% del Producto Interior Bruto español. Los instrumentos que utilizó fueron avales para la emisión de deuda de las entidades financieras, que implica la mayor parte de estos fondos. Un 61% se fue en avales. Lo dedicó para comprar activos financieros de las entidades a través del Fondo de Adquisición de Activos Financieros. Lo dedicó para la suscripción de participaciones preferentes convertibles a través del FROB, para la aportación de capital y para esquemas de protección de activos. En fin, son diferentes formas que lo que hacen es, una de dos, o el Estado asume el riesgo de no pago de la emisión de deuda por parte de los bancos, como por ejemplo en el caso de los avales, lo cual implica que si en algún caso los bancos no pagan esa deuda a los inversores que les han dado el dinero, se va a hacer cargo él. Y estaba clarísimo que no lo van a hacer porque los bancos están en quiebra, y lo estaban desde el 2008. Y además asumes el riesgo, con lo cual lo más probable es que aumente el tipo de interés de tu propia deuda, porque es una de la deuda pública, porque estás atrás, eres tú quien asume el riesgo de que el otro no pague. Y otros mecanismos son directamente intentar aportar fondos propios a las entidades, ¿no? Como las participaciones preferentes convertibles, que es algo realmente ingenioso, porque es una acción que no es una acción, porque no le da derechos políticos al Estado, ¿no? Entonces es algo complejo. Es un poco como te salvo pero que no te salvo, ¿no? Entonces se matan la cabeza para que no parezca lo que realmente está sucediendo, y es que el Estado está limpiando las cuentas de los bancos. O como por ejemplo ya directamente la compra de activos financieros, que es: yo te compro esos activos tóxicos que tú tienes, que no valen lo que valen, yo te lo compro, así tú tienes dinero para que des dinero a las familias, que esa era el objetivo, ¿no? de la adquisición de activos del fondo que se creó en el 2008. Pero ese crédito no fluyó y no pasó nada.
concreta sobre los diferentes sistemas ya lo hablamos en el debate porque es un poco arduo. Porque sí quería hablar sobre otros instrumentos de rescate, ¿no? Que lo que hacen es garantizar que la deuda privada se transforma en pública. Uno es el rescate de la Unión Europea para la banca, de ese fondo de 100.000 millones de euros, a través del FED, de Facilidad Europea de Estabilización Financiera, que nos dieron este verano, que fuimos rescatados. Y simplemente sobre esto quería aportar dos ideas. El primero es que consiste en sanear los balances de los bancos de activos tóxicos mediante su compra por parte del banco malo, ¿no? O sea, se crea un banco malo con fondos públicos y ese banco malo, ¿no? Que bueno, se gestiona a través del FROB, lo que va a hacer es comprar esos activos que dicen que vale mucho pero que en realidad no vale nada, se lo van a comprar y luego pues nosotros asumiremos esas pérdidas. O sea, en este caso la banca siempre gana y somos nosotros los que estamos comiéndonos las pérdidas que ellos no han querido asumir. Y por otro lado, la condicionalidad. En los rescates de los estados, porque claro, se supone que es un rescate para la banca, pero no rescatan a la banca. El dinero se lo dan al Estado, que va a ser siempre el último responsable de devolver ese dinero. Y luego el Estado se lo dará a la banca y luego ya veremos si la banca se lo devuelve, que no se lo va a devolver. Porque las pérdidas que tiene que enjuagar son tan grandes que para generar los beneficios en su actividad normal para devolver ese dinero, o sea, no se lo va a devolver en la vida. Pero es que además, ya no es que nosotros nos quedemos con la deuda, es que nos quedamos con la condicionalidad que imponen las instituciones financieras internacionales que nos han dado ese dinero. Y en este caso, en el caso del rescate que ya hemos tenido, que ya hemos firmado, la condicionalidad está en cumplir el procedimiento de déficit excesivo, es decir, nos hemos comprometido a que en 2014 vamos a tener un déficit del 2,8% y para eso es necesario hacer recortes, reducir gasto público en otras partidas, en lo que sea, en sanidad, en educación, en gasto social, da lo mismo. Y además, otras condiciones que aparecen en el acuerdo de entendimiento, como sobre el sistema tributario, que en realidad es, pues eso, aumentar impuestos indirectos, lo que luego pasó con la subida del IVA, o seguir con la flexibilidad laboral, ¿no? Continuar con la reforma laboral que ya ha iniciado el Estado. Luego, no puedo dejar de hablar del Mecanismo Europeo de Estabilidad, del MEDE, que ha sido firmado hace muy poquito. Este es un mecanismo nuevo que se han inventado para dar los rescates a los estados a partir de ahora. Ya no va a ser a través del FED, va a ser a partir del MEDE. Y lo que hace es que las condicionalidades todavía van a ser peores. Dice en este tratado que se tendrá que cumplir condiciones estrictas, como por ejemplo ajustes macroeconómicos. O sea, son las mismas palabras que aparecían en el caso de los rescates del Fondo Monetario Internacional a los países de la periferia en los años 80 y 90. Y ya sabemos lo que pasó ahí. Pero es que además dice que se potenciará que los estados que pidan dinero al MEDE, paralelamente pidan dinero también al Fondo Monetario Internacional. O sea, y esto ya es la releche. O sea, ya nos hemos vendido. En el momento ya que está el Fondo Monetario Internacional vinculado directamente a esto, es que es exactamente lo que pasó en América Latina. Y además, por supuesto, estos préstamos tendrán condición de acreedor preferente, excepto los del Fondo Monetario Internacional. O sea, el Fondo Monetario Internacional es el preferente de los preferentes. Tú, si tienes dinero, se lo pagas al Fondo Monetario Internacional. Luego, si te queda, al MEDE. Luego, si te queda, el resto de la deuda pública, porque para eso ya hemos reformado la Constitución y ya hemos dicho que
es lo que hay que pagar. Y luego ya si nos queda dinero, nos lo gastamos en educación, en sanidad o en gasto social. Bueno, el caso es que todas estas políticas, el rescate de la Unión Europea, la firma del MEDE, la reforma de la Constitución, son políticas que no han sido elegidas democráticamente por la ciudadanía. Esto es un punto que tenemos que tener muy en cuenta. Y resumiendo, tenemos que el Estado se endeuda para conseguir recursos con los que rescatar a la élite bancaria y financiera, que son los que nos han metido en esta situación, al generar una deuda con la cual se han beneficiado. Es decir, han tenido unos beneficios privados y ahora están socializando las pérdidas. Pero es que además, esta deuda que el Estado consigue y que se la da a los bancos es comprada por la misma banca que está siendo rescatada, porque el 40% del total de la deuda pública está en manos de las entidades financieras. ¿Por qué? Porque cuando el banco interbancario, o sea, el mercado interbancario desapareció, los bancos, la banca española empezó a conseguir recursos del Banco Central Europeo, consiguiendo dinero al 1% de interés. Y con este dinero compra los bonos de deuda pública, que les da un interés del 5%. Entonces la jugada es perfecta, porque sin hacer nada tienes un diferencial de ganancia del 4%. Eso, o sea, es una forma de rescate. Esquizofrénico. Y luego nosotros y nosotras nos comemos las políticas de ajuste, que no es más que una manera de que todos los recursos posibles vayan a que haya dinero para pagar la deuda que hay que dar a los bancos, o darles dinero, o darles fondos directamente, o poder mantener el paripé de que nuestro déficit y nuestra deuda no es tan grande para ir al mercado, a los mercados financieros y que nos compren nuestra deuda para luego darle el dinero a los bancos, una especie de patada hacia adelante. Y por estas razones, desde la plataforma consideramos que esta deuda es ilegítima, porque es una deuda generada por una minoría, que ha dado beneficios a una minoría, en contra de las necesidades y del bienestar del conjunto de la población, que además ahora mismo nos están haciendo pagar esta deuda por unos procedimientos que no son en absoluto democráticos, mediante unos procedimientos que lo que han hecho es robarnos nuestra soberanía, que es un derecho fundamental de los pueblos, porque los están llevando a cabo instituciones supranacionales. Y por eso es legítimo decir que no pagamos esta deuda. Y desde la plataforma, la alternativa que presentamos es hacer una auditoría ciudadana, que es algo parecido a lo que hemos hecho hoy, pero más y mejor, ¿no? Poner negro sobre blanco qué es lo que ha pasado, quién se ha endeudado, por cuánto, a quién ha beneficiado, quién lo está pagando. Y en el caso de que se cumplan los criterios de que ha sido una deuda que ha dado beneficios a una minoría y que lo está pagando la mayoría de la población en contra de sus intereses mediante procesos no democráticos y no justos, pues entonces es una deuda a todas luces ilegítima. Y además también, como algunos sabréis, está el concepto de deuda odiosa, que bueno, que tiene también tradición jurídica internacional y que es una herramienta que también vamos a poder utilizar. Y bueno, y para eso necesitamos colaboración y apoyo de todos y de todas, así que os invitamos a participar en la plataforma, que nos reunimos los martes a las 7 en la Plaza del Carmen. Nos vamos a reunir el próximo día 16 y entre todas y todos lo conseguiremos. Así que no debemos, no pagamos. Mucho más natural. Vale, muchas gracias. Bien, todos podemos estar de acuerdo de que la situación económica mundial es un desastre, ¿no?
pero lo que tenemos que saber es cómo hemos llegado Oh. hasta aquí. El gobierno, la banca, las instituciones financieras internacionales, nosotros mismos, Merkel, el presidente del Fondo Monetario Internacional, el presidente de los Estados Unidos, todo, el capitalismo, todo eso no son más que estructuras, son consecuencias. Para entender quién es nuestro enemigo tenemos que ir, como dijo una vez Guiomar, en Arrojo Vivo, tenemos que ser radicales, porque ser radical significa ir a la raíz de los problemas. Nuestro gran enemigo es una idea y la imposición de su ideología. Y esta idea es cómo se ha concebido y cómo han conseguido que nosotros legitimemos la economía a nivel mundial. Para entender cómo se ha desarrollado históricamente esto, lo voy a enfocar de dos formas. Cómo se ha desarrollado la economía a nivel histórico, como ideología, como ciencia, y cómo se han desarrollado los derechos humanos. Entre 1750 y 1850 se produjo un hecho característico dentro del conocimiento occidental, y es lo que se llama el divorcio entre las ciencias y la filosofía. Antes, en las universidades, hasta el siglo XVIII, las asignaturas que podías estudiar en una universidad, o sea, el conocimiento, estaban metidos en filosofía, en ética, en teología y medicina. Debido a la ilustración y al pensamiento cartesiano y newtoniano, hubo una escisión de la ciencia. El conocimiento se dividió en tres: las ciencias naturales, donde estarían las físicas, las matemáticas y las ciencias exactas; las ciencias sociales, donde estaría la política, o sea, la ciencia política, la sociología, supuestamente la economía, que tendría que estar ahí; y las humanidades, donde estarían las artes, la filosofía, la ética, etc. Resulta que justo en ese momento es cuando nace la ciencia económica. Hay una especie de concepto a nivel mundial en que 1776, la obra de Adam Smith, La riqueza de las naciones, es el comienzo de la ciencia como ciencia, de la economía como ciencia, ¿no? El problema es que en esta época surge la ideología económica de los liberales, es decir, cuando se fundamenta la ciencia económica, se fundamenta en base a los ideales liberales, es decir, los ideales de Adam Smith, de Malthus, de John Stuart Mill, etc. La concepción que ellos tenían de la economía podía ser razonable en su contexto, es decir, estamos hablando de Inglaterra en el siglo XVIII. La forma que vieron ellos de mejorar la sociedad por el camino de la economía era el crecimiento, porque claro, en el siglo XVIII en Gran Bretaña estaban en unas condiciones que posiblemente lo consideramos ahora como un subdesarrollo, ¿no? Ellos, montados dentro de lo que sería la revolución industrial, dijeron: hay que incrementar la producción para mejorar la sociedad. Pero incrementar la producción significaba producir más zapatos, producir más comida, producir más trabajo. Esto deja de tener sentido cuando dejamos de producir cosas que es para beneficiarnos lo que necesitamos al día, cuando empezamos a producir simplemente cosas suntuosas. O sea, cuando empezamos a producir en una especie de locura de siempre hay que producir más. En eso se ha basado la ciencia económica. El objetivo de todo el gobierno es siempre incrementar el Producto Interior Bruto, dando igual lo que esté detrás de ese Producto Interior Bruto. Por lo tanto, llegamos a esa conclusión. Recorrido de la ciencia económica basadas en el liberalismo. De las tres ciencias, es decir, de las ciencias naturales, de las ciencias sociales y de las ciencias humanas, cada uno tiene su propia epistemología. Esto quiere decir que la ciencia aborda el conocimiento desde su propia idea, ¿no? Las ciencias naturales están basadas en el cartesianismo y en Descartes. Es decir, lo que hace la física, la matemática y las ciencias exactas es buscar comprender la realidad por medio de patrones y después, una vez identificados estos patrones, intentar universalizarlos. Supuestamente las ciencias sociales deberían estar más basadas en la organización social, y las ciencias humanas pues ya totalmente basado en los sentimientos humanos. Lo que ha pasado con la economía es que ha tomado esa epistemología natural, ha ido a intentar explicar la economía por métodos matemáticos simplemente. Y para poder comprenderlo, por ejemplo, solo tenemos que ver los premios Nobel de la economía. Los premios de economía
Nobel de Economía siempre han sido entregados a técnicos, es decir, a economistas y a matemáticos que han intentado explicar la economía de una forma por métodos econométricos o matemáticos. Es decir, está totalmente fuera la concepción filosófica, social del ser humano. Nunca se le ha entregado un premio de Nobel de Economía, por ejemplo, a alguien que haya escrito un tratado sobre filosofía económica o sobre moral económica, porque no tiene ningún sentido para los economistas. Todos los que hemos pasado por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales nos hemos dado cuenta de eso. El enfoque es totalmente de una epistemología nomotética, que es la epistemología que tienen las ciencias naturales. No se nos da moral, no se nos da filosofía, apenas se nos da sociología. Es simplemente mecanizar la economía. Y esto no puede ser. La ciencia económica es una ciencia social. Y como ciencia social tiene que estar inexorablemente apegada al alma del ser humano, con todas sus imperfecciones. Y eso es algo que las ciencias matemáticas no pueden evitar. Las ciencias matemáticas no pueden predecir los movimientos sociales, y lo que se ha demostrado es que las ciencias económicas desde esta perspectiva tampoco pueden predecir los movimientos económicos. Hemos llegado en este momento, como hemos visto en el recorrido de las ciencias económicas, a esa ideología, ¿no? Fundamentalmente basadas en una epistemología de las ciencias naturales. El otro recorrido que quiero hacer es el de los derechos humanos. Los derechos humanos ciertamente se puede decir que es un gran avance social de las economías occidentales. Curiosamente también surgen al mismo tiempo que la ciencia económica. Surgen de las revoluciones burguesas. Desde 1776, curiosamente el mismo año de la publicación de Adam Smith de la riqueza de las naciones, que es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789 de la Revolución Francesa. Que ya empezaron mal, ¿no? Declaración de los Derechos del Hombre, no de la mujer, y del ciudadano, es decir, se quedaban fuera los que eran extranjeros y los que no pagaban impuestos. Primeramente se formularon unos ciertos derechos burgueses, que serían los derechos de primera generación, que son los derechos civiles y políticos. El derecho a manifestarse, el derecho a tener una voluntad política, el derecho de libre expresión, el derecho a tener un Estado que gobierne bajo la soberanía del pueblo. Estos derechos fueron promulgados por los burgueses porque querían obtener el poder político. Ya tenían el poder económico y querían obtener el poder político. Transcurrieron los años y después de la Segunda Guerra Mundial surgieron los derechos de segunda generación, es decir, los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho a la alimentación, el derecho a la seguridad, el derecho a la sanidad, etc. 1948, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Universalmente declarado y universalmente violado. Si vemos la estructura de cómo se han desarrollado los derechos humanos, lo podemos ver clara. De todos los derechos que han sido proclamados, simplemente solo hay un derecho que ha sido protegido desde la estructura de los estados, y es el derecho de la propiedad privada. Cuando hay una confrontación entre derechos, siempre vence el derecho a la propiedad privada. Y ahora mismo lo podemos ver muy fácilmente en el África Oriental, donde los chinos están comprando millones de hectáreas de terreno en contra del derecho de la soberanía alimentaria de los pueblos del África Oriental. Así hemos llegado. Vemos dos cosas. Una economía totalmente desligada de la humanidad. Y unos derechos humanos que prevalecen, ante todo, la propiedad privada. Y esta propiedad privada está estructurada desde los estados, desde los mismos estados. De todos los derechos, globalmente, solo se respeta de la propiedad privada. Lo peor de todo es que, y en esto estoy de acuerdo contigo, el enemigo también somos nosotros. ¿Por qué? Porque hemos legitimado este estado, hemos legitimado esta evolución de la ciencia económica y de los derechos humanos. Ahora bien, nuestra generación yo creo que tiene dos características principales. La primera es que posiblemente seamos la generación más preparada de la historia, debido a ese estado del bienestar que hemos disfrutado y que hemos tenido acceso a la educación y tenemos un gran acceso a la información. Y segundo, también debido a ese estado del bienestar, nuestra generación
no está preparada para la lucha, nunca ha luchado, se lo han dado todo. Y eso es lo que tenemos que aprender, es la lucha. La conciencia está bien, podemos ser conscientes de cuál es la situación mundial ahora. Cualquiera que tenga un poco de estímulo o de curiosidad puede ir a recoger los datos, ¿no? Y podemos ver cuál es la situación a nivel mundial. En un planeta de 7.000 millones de personas, según la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y el Comercio y la alimentación, se produce comida para 9.000 millones de personas. Sin embargo, 1.000 millones de personas mueren de hambre. En un planeta de 7.000 millones de personas, 3.000 millones de personas están condenadas a vivir a absoluta pobreza. Tienen que sobrevivir con menos de $2 al día. En ese mismo mundo, un 20% de la población acapara un 80% de los recursos. En un estudio realizado por la UNESCO, el PNUD, que es el Proyecto de Naciones Unidas para el Desarrollo, UNICEF, la Organización Mundial de la Salud y curiosamente el Banco Mundial, se llegó a la conclusión que invirtiendo 80.000 millones durante 10 años, es decir, un total de 800.000 millones en 10 años, se podía erradicar la pobreza en el mundo. Es decir, universalizar la sanidad, universalizar la educación, erradicar la mortalidad infantil y erradicar el hambre en el mundo. 800.000 millones en 10 años. En 5 años que llevamos de crisis financiera, se han dedicado, y estoy siendo muy corto, como mínimo 5 billones con B de dólares. Es decir, en 5 años se han invertido para salvar a las élites financieras 5 billones. En 5 años se podía haber erradicado la pobreza en el mundo 6 veces. Otro dato. En los 5 años de la Segunda Guerra Mundial murieron 50 millones de personas. La Segunda Guerra Mundial la tenemos interiorizada como uno de los mayores desastres de la humanidad, quizás el más grande del mundo. En este mundo, cada 5 años mueren 100 millones de personas debido a la pobreza. Y no sucede un 5 años, sino lustro a lustro. Eso es lo que nos hace tener conciencia. Tenemos conciencia y podemos ver eso. El problema, lo contradictorio y lo doloroso, no es tener conciencia. Se puede tener conciencia, saberlo y pasar. El problema es tener conciencia, pero también tener corazón. Es tener conciencia y tener alma. Es tener conciencia y tener unos valores que estén fundamentados en el amor a la vida. Y si realmente nosotros somos así, nos tenemos que preguntar, ¿qué demonios han hecho ellos para que nosotros legitimemos este sistema? ¿Cómo hemos permitido que la humanidad llegue a este punto? ¿Cómo podemos permitir ahora que encima todo lo que haya pasado nos vaya a pasar a nosotros? ¿Cómo podemos permitir que reduzcan los presupuestos de educación y de sanidad en nuestros países? ¿Cómo podemos permitir que se le nieguen a los extranjeros que no tienen papeles la sanidad? ¿Cómo podemos permitir que hayan desahucios de forma masiva? Simplemente por el derecho de la propiedad privada, porque la deuda es un activo financiero y ejercer ese activo financiero simplemente es ejercer una propiedad privada. Por lo tanto, ahora estamos en este escenario. La mayoría de África subsahariana y algunos países de Latinoamérica y Asia, sudeste asiático, sometidos a la deuda, sometidos al subdesarrollo. Segundo, algunos países de América Latina donde han decidido emanciparse, ya sea haciendo auditorías de la deuda como Ecuador o reduciendo su economía con sus deudas como ha sido Brasil y Argentina y Venezuela. Y ahora, la periferia europea. Nosotros estamos en un momento en que tenemos que elegir qué camino vamos a tener que tomar. Si vamos a decidir que nos sometan en la deuda y al subdesarrollo como han hecho con África y el sudeste asiático, o si vamos a tomar ese otro camino que ha tomado Ecuador, que es de negarnos a pagar una deuda. Una deuda que es ilegítima, una deuda que es odiosa. Los conceptos de deuda ilegítima, conceptos de deuda odiosa,
son conceptos que están dentro del mismo sistema. O sea, incluso con sus mismas reglas del juego, las podemos declarar deudas odiosas y deudas ilegítimas. Pero incluso tenemos que ir más allá. Cualquier deuda, o sea, cualquier ejercicio de la propiedad privada que vaya en contra de la vida, que vaya en contra de la educación, que vaya en contra de la sanidad, ya de por sí es ilegítima. Todas esas deudas son ilegítimas. Hacer una auditoría de la deuda podría parecer un recurso técnico para desembarazarnos nosotros de esa deuda y poder dedicar esos recursos a nuestro propio desarrollo. Pero va mucho más allá. Es un concepto estratégico. Y es un concepto estratégico si conseguimos que esto se generalice. Si España consigue hacer una auditoría de la deuda ciudadana, estará dando un ejemplo de valores. De sus valores sobre la propiedad privada están nuestros valores en favor de la vida. Si España consigue hacer una auditoría de la deuda, estará dando un mensaje al resto de las naciones. Es posible hacerlo. Y ni siquiera es posible hacerlo, es necesario hacerlo. Si España consigue hacer una auditoría de la deuda, se podrán hacer auditorías y declarar ilegítimas masivamente la deuda del mundo. Significaría, por fin, la liberación de los pueblos del sur del mundo. Por lo tanto, solo 3 mensajes. Sí, podemos. No tenemos miedo y esta deuda no la vamos a pagar. No la vamos a pagar ni nosotros ni los pueblos empobrecidos del mundo. Gracias. Para el desarrollo y el comercio, pero de la perspectiva del desarrollo y el comercio de ellos, y el movimiento de países no alineados, que era un movimiento de países que no aceptaban ni el capitalismo del primer mundo, ni el comunismo absolutista y burocrático del segundo mundo. Estos países empezaron a tener bastante fuerza dentro de las Naciones Unidas porque eran bastante numerosos. El G27 se reunía para votar en la Asamblea General de Naciones Unidas en masa. Y por lo tanto, como en la Asamblea General de Naciones Unidas un país, un voto, llegaban a tener resoluciones que fuesen favorables al tercer mundo. Después vinieron los liderazgos. En la India estaba Nehru, que era el heredero político de Gandhi. En África, Nkrumah, presidente de lo que fue Costa del Oro y después Ghana, que su lucha constante fue siempre una unidad de África para poder enfrentarse al mundo. Nasser estaba en Egipto, que tuvo el horrible pecado de decir que el canal de Suez pertenecía a los egipcios y por eso fue castigado. Tito en Yugoslavia y Castro en Cuba, con su concepción socialista de la realidad. Es decir, llegamos a los años 70, donde un tercer mundo llegaba con sus grandes esperanzas. Ellos creían que podían hacer una realidad alternativa a la que se estaba imponiendo la bipolaridad, es decir, al capitalismo occidental y al comunismo de la URSS. Hasta aquí la historia de las grandes esperanzas. Ahora la historia de lo oprobio. En 1973 ocurrió un hecho que podría resultar aislado, y fue la guerra del Yom Kippur. Fue la última guerra que hubo entre Egipto e Israel a nivel de naciones. Esta guerra hizo un equilibrio geopolítico regional. Egipto pudo recuperar la península del Sinaí y Siria los altos del Golán. Pero hubo un tercer actor que tendría que tener una relevancia absoluta, y fue la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. En esta guerra entre Israel y Egipto y los países árabes, se vio claramente cómo tanto los países de Europa Occidental como Estados Unidos apoyaron a Israel. Entonces ellos decidieron tomar su venganza y lo que hicieron es recortar absolutamente la producción de petróleo para incrementar los precios del petróleo. Y como los países occidentales eran muy dependientes de este petróleo, se verían obligados a pagar unas cuotas mucho más por este petróleo. Bien, entramos en este equilibrio. Buenas tardes. La charla la hemos pensado de la siguiente manera. Yo hablaré
de la generación de la deuda de los países de la periferia, como ha sido. Se podrán ver las semejanzas con lo que está sucediendo ahora a nosotros. Y Omar expondrá el caso europeo y el español más concretamente, y después yo haré una conclusión sobre todo lo que puede significar esto de la deuda. Para empezar, yo voy a empezar hablándoles de dos historias que han sucedido en estos 50, 60 años después de la Segunda Guerra Mundial. Una es una historia de grandes esperanzas y otra es una historia de la infamia. Después de la Segunda Guerra Mundial se produjo un proceso geopolítico bastante interesante, que fue los movimientos de liberación nacional por parte de África y el sudeste asiático. Esto hizo que una gran cantidad de países consiguiesen su independencia. Estos nuevos países que estaban conformando como estados dentro del mundo, llegó a un equilibrio geopolítico que fue expuesto por un economista francés que se llamaba Alfred Saudi. Escribió un artículo que se llamaba Un planeta, tres mundos, donde se refirió por primera vez a este conglomerado de países como países del tercer mundo. Esta denominación de tercer mundo últimamente ha sido bastante generada, ¿no? O sea, se hablan de países de tercermundistas como si fuese algo malo. Pero realmente Saudi lo hizo de una forma bastante concreta. Quiso hacer una analogía con la Revolución Francesa. En 1789 había un primer, un segundo y un tercer estado. Y eso es lo que hizo Saudi. Hacer la semejanza para decir que había un primer, un segundo y tercer mundo. Un primer estado comprimía a un tercer estado. Y un primer mundo comprime a un tercer mundo. Es decir, desde sus orígenes, el concepto de tercer mundo, y así fue acaparado por ellos mismos, es un concepto de conciencia de clase. El tercer mundo frente al primer mundo. Estos países durante la década de los 60 y de los 70 empezaron a organizarse para tener una perspectiva en su mundo geopolítico diferenciada al resto, a la que querían poner desde la primer y el segundo mundo, teniendo en cuenta que el segundo mundo es la URSS, o sea, el comunismo burocrático. Se reunieron en varias conferencias, en Bandung, en Indonesia, en Buenos Aires, en El Cairo, en Belgrado y en La Habana, y constituyeron varios grupos para presionar internacionalmente en el Foro de Naciones Unidas. Crearon el grupo del G77, la UNTAC, que es la Conferencia de Naciones Unidas. Esto produjo dos grandes causas. Primero, el primer mundo, después de tres décadas de crecimiento, entró en una crisis económica, pero una crisis económica nueva, porque entraron en una estagflación, es decir, un incremento de los precios y un decrecimiento económico. Hasta entonces, Occidente estaba regido por las ideas económicas keynesianas, es decir, fundamentalmente buscar el pleno empleo y corregir los deslices de la economía por medio de la demanda. Si la economía estaba creciendo mucho, ellos utilizaban políticas fiscales y monetarias para reducir la demanda y hacer que decreciese este recalentamiento de la economía. Y lo contrario al revés. Si la economía estaba decreciendo, ellos estimulaban la demanda, inyectando dinero o bajando los impuestos para que creciese el consumo. Lo que pasa es que con este nuevo equilibrio que estaba en la estagflación, las medidas keynesianas no pudieron tomar, no podían solucionarlo, ya que si estimulaban la demanda hacía que creciesen los precios aún más. Y si recortaban la demanda, lo que hacía que hubiese mayor recesión. Por lo tanto, hubo una crisis de la concepción keynesiana como política mundial. Cuando en las estructuras hay crisis, se producen bifurcaciones. Es decir, puede haber nuevas alternativas. Que se tome un u otro camino depende de las ideas que en ese momento estén rigiendo. Y la política neoliberal aprovechó este momento. La crisis del keynesianismo en el año 73 por la estagflación para imponer sus ideales. Primero, lo consiguieron mediante el prestigio. En 1974 se le dio el premio Nobel a Hayek, un británico neoliberal, y en 1976 a Friedman, el norteamericano. Muchos han especulado en que la banca sueca presionó mucho para que se diesen esos premios Nobel. Consiguieron el prestigio. Segundo, el prestigio académico. Los neoliberales consiguieron hacer de su sede
la Escuela de Chicago, la Universidad de Chicago. Se habla mucho de los Chicago Boys liderados por Friedman. Esta percepción de la economía, esa concepción de la economía que tenían los liberales, se extendió por todo Estados Unidos y por Europa Occidental. Todas las perspectivas de la economía en las facultades están totalmente ocupadas por ello. ¿Cuál es la búsqueda de la perspectiva neoliberal? Al final es un giro político para reorganizar la acumulación del capital y para volver a tener las fuerzas de las élites económicas. Una vez que habían conseguido el prestigio, gracias a los nobles y el académico, vino el político. Tanto Hayek fue la base para las políticas de Margaret Thatcher y Friedman para de Reagan. Primero Nixon y después Reagan. Por lo tanto, se producen las estructuras una crisis. La crisis es una bifurcación y a la bifurcación fue aprovechada por los liberales para imponer su ideología económica a nivel mundial. Prestigio académico y conseguir que los estados le hagan caso. Una vez conseguido esto, consiguieron lo máximo, que es influir en las instituciones financieras internacionales, es decir, el Fondo Monetario y el Banco Mundial. En 1980 ya las políticas keynesianas fueron abandonadas por estas organizaciones y el consenso de Washington fue el que impuso ya su idealismo. Pues bien, estamos a finales de los años 80. Vemos que el neoliberalismo se hace con la política económica mundial, consecuencia de la crisis del keynesianismo, consecuencia de la crisis del petróleo. Eso es uno de los factores. Segundo factor, la crisis del petróleo hizo que una gran cantidad de dinero fuese hacia los países árabes. Estos países árabes, teniendo esa liquidez, la decidió poner en los bancos occidentales. Y estos bancos occidentales, teniendo una gran también liquidez, lo que decidieron es prestar a mansalva a los países del tercer mundo. En 1970, los países del tercer mundo, estamos hablando con instituciones privadas, con bancos privados, tenían 36.000 millones de deuda. En 1980, 380.000 millones, es decir, se multiplicó por 10. Y también la ideología del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional incrementando la deuda de los países del tercer mundo. En 1968, el presidente del Banco Mundial era McNamara. Es curioso ver cuál es el currículum de McNamara. Presidente de la Ford, primero. Segundo, secretario de Defensa durante la guerra del Vietnam. Y como lo hizo muy bien, pues le dieron la presidencia del Banco Mundial, supuestamente, originalmente llamado Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, de construcción de la Europa arrasada por la Segunda Guerra Mundial y desarrollo de los países que estaban saliendo en ese momento. McNamara hizo de este banco el Banco Internacional de Destrucción y Subdesarrollo. También aumentó por 10 la deuda de los países que tenían con estas instituciones internacionales financieras, de 8.000 millones a 58.000 millones. Muy bien. Finales de los años 80, ya hemos visto. Endeudamiento masivo de los países del tercer mundo. Primero, por los bancos privados, por los petrodólares. Segundo, endeudamiento masivo de los países del tercer mundo por las instituciones internacionales financieras, Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. Y tercero, una ideología neoliberal como política económica mundial. Ya estaban las condiciones perfectas para la tormenta perfecta. Y empieza el golpe de Estado. Al final de los años 70, principios de los 80, hay otros dos factores que tendrían que ser claves. Primero, la caída del precio de las materias primas. Las materias primas eran lo único que podían vender los países del tercer mundo. Y segundo, un incremento impresionante de los tipos de interés de la Reserva Federal, es decir, de los tipos de interés basados en dólares. Todas las deudas que tenían los países del tercer mundo estaban basadas en dólares. Y la política de la Reserva Federal fue pasar del 2% en 1970 a un 8,6% en 1981. Es decir, multiplicar por 4 los tipos de interés. Esto hace que la deuda sea insostenible. Primero,
lo que hace es endeudar masivamente a los países del tercer mundo y después le sube los tipos de interés. Consecuencia, en 1982 México dice que no puede pagar su deuda. Después le seguirían Brasil y Argentina. Es la que es conocida como la crisis de la deuda del tercer mundo. Y aquí entra el Fondo Monetario Internacional. México dice que no puede pagar su deuda. Brasil que no puede pagar su deuda. Argentina que no puede pagar su deuda. Ellos en ese momento perdieron una oportunidad histórica. Si se hubiesen unido y decidido no pagar la deuda, las instituciones financieras internacionales y los bancos de Nueva York no podían haber hecho nada sino aceptarlo. Pero lo que hizo el Fondo Monetario Internacional es negociar cada uno de ellos por separado. Y lo que hicieron es reorganizar esa deuda, refinanciarla. Sí, tranquilos, van a poder pagar la deuda a más tiempo y quizás con unos tipos de interés menores. Nosotros refinanciamos la deuda, pero aquí viene el golpe de Estado. Para refinanciar esta deuda, para que sigamos dando dinero para que puedan seguir pagando la deuda, van a tener que tener unas condiciones. Son las conocidas como los planes de ajuste estructural. Estos planes de ajuste estructural, entre otras cosas, tienen el abandono de las subvenciones y de productos y servicios de primera necesidad. En la reducción drástica de